contextos. La voz de los protagonistas. Con nosotros Elías Agüero, Díaz Durán y Jorge Alberto Rubalcaba Ochoa, miembros de Moreleando AC. Y bueno, ellos han estado muy interesados en estar participando en estos congresos peatonales que va en su tercera edición. Y para nosotros es muy importante tenerlos aquí, que vengan y compartan qué fue lo que discutieron, de qué se habló, y luego que podamos llegar a recibir su opinión en relación a qué tan fácil es moverse peatonalmente en las ciudades de la comarca lagunera. Jorge, Elías, bienvenidos. Buenos días. Hola, buen día. Hola, Marcela, buenos días. ¿Dónde fue el Congreso Peatonal? ¿En el DF? Sí, fue en la Ciudad de México. Ay, perdón, sí es cierto. CDMX. Sí, entonces eso también ya se cayó. Sí, el nombre del DF. Y bueno, ¿quiénes convocan y cuál es el objetivo de estos congresos? Bueno, este congreso es organizado por la Liga Peatonal, que es una red de organizaciones ciudadanas y activistas independientes en defensa de los derechos del peatón. Esta red se creó hace 3 años y el primer congreso fue en Pachuca. Allá fue donde nos conocimos con todo este grupo de gente preocupada por esos temas que parece que son insignificantes, pero que al final de cuentas son los que van cambiando o humanizando las ciudades. Y luego el segundo fue en Cholula, en Puebla, y ahora tercero en la Ciudad de México. Y bueno, se trata de poner sobre la mesa los temas de seguridad vial, caminabilidad, peatonalización, banquetas, con todo lo que ello implica, ¿no? Banquetas dignas. Un tema que también se tocó ahí en algunos foros fue el de los puentes antipeatonales, que ahora es así como creemos que se les debe de llamar. Y bueno, fue interesante porque además se da en el contexto de una contingencia ambiental. Claro. Y entonces es un tema que no tiene reflector, increíblemente no lo tiene, y bueno, entonces eso generó también pues un debate y una discusión mucho más interesante, y fue un congreso en el que hubo una convocatoria internacional, hubo gente de todas partes del mundo, o de muchas partes del mundo, hubo gente de Latinoamérica, gente de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, también gente de Canadá, y algunos conferencistas de Estados Unidos. Entonces, pues fue una experiencia súper interesante, muy motivadora, inspiradora, y bueno, pues de alguna manera cargamos pila ya con todas estas ideas, y regresamos ahora con ganas de seguir haciendo cosas acá. Tú como arquitecto, Jorge, de manera muy particular, ¿sí? ¿Qué encuentras? ¿Cuáles son los principales retos y obstáculos a nivel comarca lagunera para caminar sus calles? Creo que el tema de las banquetas es un tema así como importantísimo, que lo podemos ver. Tenemos banquetas de muy mala calidad, pero tenemos banquetas muy anchas. De hecho, según datos del INPLAN, el segundo medio de transporte, o la segunda manera de transportarse a la gente es caminando. El primero es el automóvil, el segundo es caminando y el tercero es transporte público. En el reporte preliminar que nos enviaron antes de empezar con el plan estratégico metropolitano. ¿Camina? Sí. Entonces, esos también son un poco los mitos que tenemos que empezar a sacudirnos, porque el decir que porque hace calor no se camina, pues bueno, ya empieza a generar una idea que no siempre es cierta. Y en los proyectos nuevos que se empiezan a implementar, pues tenemos un tema de reforestación que sigue siendo una asignatura pendiente. Lo vemos en el Paseo Morelos, por ejemplo, una obra de muy mala calidad, sin planeación, además de que ya como arquitecto pues sí que es muy fea, y no tiene árboles, ¿no? Pero eso es a criterio, ¿no? Claro, por materiales que no responden al sitio, concretos que son poco permeables, son planchas que ahorita ya lo podemos ver a las 5 de la tarde, es un comal, y no tenemos árboles, ¿no? Hay algunos cajetes que están haciendo como para poner algunos arbolitos, hay que ver qué arbolitos ponen. Uh-huh. Pero bueno, el tema de sombra, de espacios para estar, pues eso son temas que se tienen que empezar a tomar en cuenta para poder generar esta caminabilidad. Eso se me hace muy, muy importante platicar un poquito en este sentido de los árboles, porque vemos que árboles muy, muy antiguos, muy viejos, después se levantan la banqueta, entonces, y eso al final de cuentas también puede ser un obstáculo para el que camina, sobre todo en las banquetas. ¿Qué árboles son los adecuados? ¿Cuáles son los que echan raíz profunda y que después
pueden no levantar esta infraestructura. Ahí sí nos pudieras Bueno, tenemos especies endémicas. Nosotros mismos tuvimos en alguno de nuestros eventos de Moreleando hace 2 años un ejercicio de reforestación con especies de la región, con mezquites, por ejemplo, que son sombras ventiladas, sombras del desierto. Son árboles que tienen 2 años y que los sembramos, ahora sí que bebés, y ahora ya son árboles que dan mucha sombra, por ejemplo, con muy poquita agua. Y no son árboles que tengan problemas de raíces en ese sentido. Entonces, la cosa es como saber, más googlear, ¿no?, cuáles son las especies endémicas de árboles en la región y poder generar en ese sentido una reforestación y no empezar con caprichos de árboles que no son de aquí, que necesitan muchísima agua y que traen más... Pero en ese sentido ya hay experiencias exitosas, y si no, vayamos al periférico. Cuando Tito Herrera hizo el paisaje urbano, que fue el mismo creador del paisaje del Parque Fundadores, que se reconoce como uno de los paisajes más lindos que existen en la localidad, puso muchísimas plantas endémicas y ahí siguen. Digo, la cantidad de mezquites, por ejemplo, que existen en el periférico llama la atención, que a pesar del tráfico y de los vientos que generan los propios unidades automotrices o los camiones, pues están muy bien plantados. Pero, a ver, esto de las banquetas a mí me parece esencial. Ninguna administración le ha querido entrar. Se supone que el propietario de la finca es el que tiene que hacerse cargo del buen estado de la banqueta. ¿Es real o no? ¿Es así o no? Pues sí, yo entiendo que esa es la mecánica aquí, pues, ¿no? Pero, mira, en ese sentido también hay en el DF, igual como en el primer congreso de Pachuca, se hizo este ejercicio en el cual, que también se hizo mucho énfasis en este congreso, en la accesibilidad de la infraestructura vial para las personas con discapacidad. Por ejemplo, se subieron otra vez, como en Pachuca, en coordinación o en cooperación colaboración con el Teletón, se pusieron sillas de ruedas a disposición de la gente, y la gente que que está con sus capacidades motoras al 100%, bueno, se subió a la silla de ruedas y se dio cuenta que lo que sufre la gente que está... No hay manera. No hay manera. Aquí, a pesar de como... Y allá en México aplauden, vinieron en noviembre gente del DF, el Roberto Remes, el Rey Peatón, y él hizo mucho énfasis que aquí en La Laguna hay banquetas muy amplias. O sea, ese es un plus que tenemos. Pero aquí en Torreón sucede que las banquetas son para estacionarse. O sea, constantemente, igual como en todas partes de México, yo creo que en Latinoamérica también sucede, en el mundo, pero justo yo ayer, por ejemplo, iba caminando y el coche estaba justo estacionado en medio de toda la banqueta. Entonces yo le digo al chavo oye, hermano, pues dile a tu patrón que porque él sí puede tener su coche en la sombrita y yo tengo que bajarme a la banqueta, a quemarme o a sufrir las consecuencias del... Ajá. Entonces, esa es una. Y la otra es, bueno, pues no hay rampas adecuadas, las calles tienen desniveles, las banquetas, perdón. Entonces, es imposible, yo creo, o es muy complicado para personas con discapacidad circular normalmente por las banquetas. Pero no nada más para las personas con discapacidad. Sí, no, a mí me ha pasado, o sea, ¿no? Cualquiera. Te tropezas. O sea, las mujeres que traemos un poco de tacón, es una verdadera odisea llegar sana y salva a tu casa. Sí, sobre todo porque las calles están totalmente irregulares, las banquetas están irregulares, los comerciantes siguen sacando sus cajas y sus productos a las banquetas. ¿De qué no sirve una banqueta ancha si son utilizados como estantes? Sí, o se recorten a la mitad para que los coches para hacer cajones también de estacionamiento. Ahora, yo creo que también otro obstáculo aquí en la ciudad de Torreón, y vuelvo a insistir, a repetir, también yo creo que es un problema del país, es que estamos todavía o muy impuestos a la cultura del automóvil. O sea, la pirámide de movilidad últimamente ha estado teniendo poco a poco más difusión y se está hablando que ya el que debe estar en la punta de la pirámide es el peatón, personas con discapacidad, ciclistas, transporte público y hasta el final los automotores. Pero es una realidad que el 86% del presupuesto de la movilidad se dedica a los automóviles. Toda la infraestructura o la mayoría de la infraestructura se genera para los automóviles. ¿Esto qué pasa? Que ya, yo lo mencionaba el otro día en un taller con la policía turística. O sea, hay que tener en cuenta que el peatón es el que tiene que ser el más cuidado. El otro día una persona, yo iba con el celular, estaba en la esquina, y la señora me grita y me dice, es que todo, ¿por qué vas caminando? Oye, espérate,
tú tienes un vehículo que pesa 3 toneladas y a mí me vas a provocar un daño, tu coche no le va a pasar nada. Y no creo que si te das tantito la vuelta sea tanto problema. Entonces, el tema del tema aspiracional por tener un coche, el estatus, las creencias de que son, o sea, generan más rapidez. Se han hecho aquí en Torreón varios ejercicios. ¿Cómo se llama? El desafío modal. Y normalmente las motocicletas son las que terminan arriba de los vehículos. El peatón llega más atrás, pero bueno, tenemos ahí no está tan lejos, un problema, exactamente, tenemos un problema en cultural en cuanto a que no apreciamos el papel del peatón. Nosotros en Moreleando lo hemos visto pues a lo largo del tiempo, cómo esta peatonalización de la avenida que hacemos nosotros una vez al mes ha impactado positivamente en la avenida, generando comercios. Entonces, no nada más es el hecho de la salud, de la contaminación, todos esos beneficios, sino también genera un potencial económico. Una dinámica comercial, ¿no? Completamente distinta, porque si tú caminas las calles y ves algo que te gusta, es más fácil que entres a la tienda a que si tratas de verlo desde tu automóvil. Exacto. Y busques estacionamiento. Si es que lo ves. Si es que lo ves, exacto. Claro, sí, Jorge. No, bueno, un poco agregando a lo que Elías dice, que luego estos temas a veces pareciera que es un grupo de loquitos que está hablando de caminar y de todas estas... De usar las piernas, que vaya, que locura, ¿no? Exacto. Y el ver, por ejemplo, y lo que a mí me llama mucho la atención es ahora el tema de la contingencia allá en la Ciudad de México, que yo por primera vez sentí allá, estando allá, un calor que nunca había sentido. Los ojos me ardían, la garganta te pica, o sea, ya estamos en un tema ahora sí que de vida o muerte, pero de todas maneras la gente que tiene en el coche su mayor digamos herramienta sigue defendiendo a capa y espada el derecho a circular en su coche y comprar otro coche para poder evadir el tema del no circula y o sea, realmente una de las cosas que yo siempre he pensado es que ya este sistema del que somos víctimas está tan bien articulado y también armado que ya ni siquiera el sistema se defiende, nosotros mismos lo defendemos a él, ¿no? O sea, defendemos el coche, defendemos que se contamine. Defendemos que tengamos que estacionarnos arriba de la banqueta porque pues es más cómodo y más seguro. Tenemos derecho a estacionarnos porque tenemos un coche y es un tema de estatus, ¿no? El coche es como medimos muchas veces el que tiene y el que no tiene. Entonces, además Torreón siendo una sociedad elitista como la conocemos y superclasista, pues aquí se siente muchísimo más potente esa digamos diferenciación que se hace a través entonces automóvil. Estamos en el modelo de ciudad norteamericano basado en el coche pero además con este crecimiento hacia la periferia, que eso es lo que incentiva. Exacto. Y es lo que decía allá Carlos Romero, un arquitecto de Guadalajara, en un taller, decía: siembra calles y cosecharás coches, ¿no? Entonces, al final de cuentas, también decía alguien más hace algunos años que me llamó la atención, era el hecho de que querer solucionar el problema del tráfico con calles más anchas y con puentes es como querer solucionar el problema de la obesidad haciendo pantalones de tallas más grandes, ¿no? O sea, eso no hace más que incentivar y promover el uso del coche. Son acciones reactivas a final de cuentas y no que procuran exactamente una política de planeación. Exactamente. Ahora quisiera preguntarles cuando fueron por primera vez a este congreso peatonal, traían la experiencia de Moreleando, tenía poco de haber nacido. Ahora regresan y ha habido una evolución desde el tema de que ahora ya es un paseo semipeatonal y que ha habido cierta controversia en el proceso en el que se hizo. ¿Ustedes cómo les preguntaron cómo ha evolucionado? ¿Qué experiencia ahora fue la que han llevado o platicado ustedes? Bueno, la verdad es que desde la primera vez que fuimos a Pachuca no sabían quiénes éramos ni qué hacíamos. Fue a través de un amigo en común de Daniel, de Elías, de Daniel Herrera, escritor aquí lagunero, que hizo ahí un contacto con alguien de Pachuca, con Dana Corres, y le dijo: oye, pues él supo que se estaba generando este movimiento y le dijo: hay un amigo en Torreón que está haciendo algunas cosas que creo que pueden empatar ahí. Los puso en contacto, nos incluyeron al grupo, fuimos a Pachuca y expusimos la experiencia y desde ese momento quedaron impactados porque ellos dicen: bueno, es que no existe en el país una peatonalización ciudadana
como la que ustedes han hecho, además en un contexto de violencia. Entonces llamó muchísimo la atención Moreleando, y desde ahí lo han seguido de cerca. Y ellos siempre han dicho que del colectivo de la Liga Peatonal es el movimiento peatonal más importante y el mejor ejemplo de lo que se pudiera hacer. Entonces, la verdad es que cuando estamos aquí en la dinámica de la ciudad, pues eso no lo vemos porque estamos inmersos en ella, pero cuando nos salimos y vamos a un congreso de estos, nos damos cuenta realmente que hacia afuera... Como se está viendo. Llama muchísimo la atención. En las conferencias, por ejemplo, hubo un panel de funcionarios donde estaban funcionarios de Hidalgo y hablaban de Moreleando. Queremos hacer Moreleando en Hidalgo. Y hemos visto de dónde conocen a Moreleando. Bueno, pues la gente lo conoce, la gente habla de ello, y sobre todo lo que nosotros promovíamos allá y difundíamos era obviamente la peatonalización, pero más que eso el ejercicio ciudadano, el ejercicio de participación, de involucrar a la gente y que la gente decida cómo quiere ser su calle. Pero ¿cómo puede, perdóname, Derek, pero cómo pueden involucrar a la gente si de pronto cuando la gente hace observaciones que no le gustan a la autoridad, inmediatamente se descalifica a quien a quien emite la opinión, e inclusive se busca la manera de estate quieto, ¿no? Mira, yo creo que nosotros allá en esta ocasión tuvimos participación en un panel de movimientos norteños, en donde estuvimos con gente de Monterrey que hacen también una experiencia muy interesante allá de trabajo de comunidad que se llama Camina tu Barrio. Camina mi barrio, con gente de Chihuahua y hablamos y tuvimos un taller el sábado donde hablábamos precisamente de esto. O sea, el tema no era la peatonalización, sino la creación de una comunidad y generar esta participación. En uno de los puntos precisamente era como Moreleando había llegado a ser había tenido ¿cómo se llama? Esta interlocución con la autoridad municipal. De alguna manera se ha generado o logramos tener nosotros esa facilidad de repente tocar la puerta del secretario del ayuntamiento, hablarle al alcalde y tener una cita al día siguiente o en ese mismo día, pues, ¿no? Pero esa interlocución se generó precisamente por la participación de la gente y asistencia de la gente de la Avenida Morelos, pero también la articulación con los comerciantes y la gente que ha estado viviendo en la calle, pues. Uh-huh. Entonces eso nos da una serie de soportes que ha generado esa interlocución. Obviamente, como tú dices, es tal cual, o sea, la autoridad no está acostumbrada todavía y no reconoce los avances. Tú nos preguntabas en una ocasión que venimos, oye, pero les interesa el reconocimiento. No es tanto que interese el reconocimiento, sino que de repente la autoridad diga, oye, bueno, pues tenemos una interlocución ciudadana, hay que hacerle caso y hay que no tomarla como un insulto, un agravio o una molestia, sino decir, oye, estos chavos, esta gente, estos comerciantes nos están diciendo, nos están hablando de alguna forma, y creo que debe haber oportunidad de prestarles oídos. En un principio el alcalde hablaba maravillas de nosotros. No, ustedes, una organización ciudadana propositiva de jóvenes que buscan proponer, no como los otros, que no sé cuánto. En el momento que se empiezan a acercar las cosas para el Paseo Morelos y que nosotros empezamos a ser críticos y generar esta comunidad con los comerciantes que ya empiezan a tener información, en ese momento se empieza a generarse estos choques, estos diálogos mediante medios en las que se empieza a romper de alguna manera el diálogo, ¿no? Pero pues yo creo que son también es parte del proceso en el cual el ciudadano debe de seguir, aunque le cierren la puerta enfrente, debe de seguir insistiendo y debe de seguir empujando porque esa puerta siempre se quede abierta, ¿no? Ajá. Ustedes ya con el conocimiento que tienen y con estos ejercicios que han venido haciendo, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que harían para que se implementaran ya, para que la ciudad fuera más amable para caminarla? Pues nosotros desde nuestra experiencia ciudadana hemos visto muchas necesidades de cerca y la manera de cómo hacerla, pues nosotros hemos tenido una manera muy orgánica de trabajar, ¿no? Pero, híjole, es complicada la pregunta. Seguramente una es involucrar a la gente, ¿no? La gente que no se involucra en un proyecto no se siente parte de él, por lo tanto no lo defiende y por lo tanto no lo cuida, ¿no? Lo podemos ver en espacios que se generan en colonias con violentadas, por ejemplo, de una cancha de básquetbol y a las 2 semanas ya está vandalizada. ¿Por qué? Porque no les preguntaron si siquiera quería jugar básquetbol, ¿no? Claro. Entonces, una de esas es hacer partícipe a la gente de los proyectos, socializarlos,
La otra es tener especialistas en las áreas. O sea, en vez de tener operadores políticos en puestos de obras públicas, tener gente que tenga experiencia en planeación urbana, ¿verdad? Gente que esté viendo un todo y no esté pensando en una campaña o en una obra de relumbrón, sino especialistas en cada área son súper básicos en la autoridad. Y la tercera, pues, sería como transparencia y buen manejo de los recursos para que rindan más y con eso se puedan hacer muchísimas más cosas. Ahora, yo también agregando así rapidísimo, hay que aprender de las experiencias externas. Ya México estuvo en una contingencia ambiental. Aquí en Torreón no estamos tan lejos, ¿eh? O sea, con la contaminación de peñoles, de los automóviles, de las industrias, se está generando poco a poco esto. El parque vehicular está creciendo. Entonces yo creo que también es momento. Aquí en Torreón existe una dirección de movilidad no motorizada, pero no tiene presupuesto, pero no tiene acceso a campañas, pero no se le da la fuerza necesaria para que se generen proyectos educativos, se incida en todas estas reuniones que hemos tenido en el Paseo Morelos. Esa dirección nunca ha estado presente, pero se quiere hacer un paseo peatonal. Entonces yo no entiendo, el director de obras públicas, que es ingeniero civil, está desarrollando un paseo peatonal. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicar. Nos quedamos siempre cortos. Ya encontraremos el momento y el espacio para volvernos a reunir. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuándo es Moreleando nada más? 21 de mayo. Perfecto.